¿Cuándo te diste cuenta de que tus viejos te veían como un error garrafal? Mi mamá y mi padrastro siempre me han odiado porque soy el vivo retrato de mi papá biológico, o sea, el peor enemigo de mi vieja. Así que ese día, sentado en la clase de mates con un dolor que me atravesaba como un cuchillo en la panza derecha, lo último que quería era llamarlos. Pero cuando sentí la frente ardiendo de fiebre, no me quedó otra que rendirme y tirar un mensaje al grupo familiar. Tardaron media hora en venir a buscarme. Intentando escaquearte del cole, fue lo primero que soltó mi padrastro al subirme al auto. Antes de que pudiera abrir la boca, mi hermana subió el volumen del aux a tope. ¿Y tú qué pintas aquí?, logré balbucear. Estábamos en un día de unión familiar, dijo ella con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Que tú interrumpiste? Mi mamá resopló desde el asiento de adelante. El dolor en la tripa pasó de punzante a una explosión como si me estuvieran quemando por dentro. Se giró, entrecerrando los ojos como siempre hacía al mirarme. No me vengas con que esto es por llamar la atención. Mi piel estaba gris, empapada en sudor que no paraba. Cada bache era un rayo en el abdomen. Ahí empecé a vomitar. Mark me pasó una bolsa del súper sin siquiera voltear, como si lo tuviera todo planeado. Dios mío, murmuró, tu padre hacía exactamente las mismas escenas dramáticas. Justo entonces pitó el celular de Kendra con una alerta. Tenía 5% de batería. ¡Mi teléfono se muere!, chilló con ese llanto fingido que dominaba desde los 6 años. Josh me va a llamar por FaceTime en 20 minutos y pensará que lo ignoro. Y entonces invitará a esa tipa de química al baile en vez de a mí. Sentía que algo dentro de mí se ponía peor segundo a segundo. Hospital, jadeé. Por favor. Mamá y Mark se cruzaron esa mirada. La misma de cuando pedí ir a Disney con ellos. La misma de cuando pregunté por qué Kendra tuvo auto a los 16 y yo solo una tarjeta con $20. Hay un Best Buy ahí, dijo mamá señalando el cartel azul. Podemos parar rapidito a comprarle un cargador portátil. Creí que había oído mal. Entre la niebla de dolor y náuseas, alcé la cabeza. ¿Qué? Solo un segundo, dijo ya indicándole a Mark que doblara. Por favor, no. Las palabras apenas salían. La garganta se me cerraba. Mark me miró por el retrovisor con cara de asco total. Para de hacer drama como tu papá. 5 minutos no te matan. Ni lo pensaron. Mamá abrió la puerta. Kendra saltó todavía lloriqueando por Josh y Mark cerró el auto con llave dejándome adentro como si fuera un perro. El dolor ya no era punzante. Era presión que no encontraba salida. De repente sentí como si un globo de agua reventara dentro de mí, pero en vez de alivio, solo hubo algo mal. Fuego que se extendía desde la panza hasta el pecho. Supe qué había pasado. A los 16, sin ser médico, el cuerpo te avisa cuando algo se rompe y ya no está donde debe. Intenté marcar al 911, pero la mano me temblaba y no atinaba a los números. Por la vitrina vi a mamá comparando 2 cargadores. Kendra miraba fundas de celular. Mark chequeaba el reloj, no por mí, sino porque el partido arrancaba a las 4. Lo último que oí antes de desmayarme fue la puerta abrirse. «Mark, ¿respira?», preguntó mamá. «Sí, pero vámonos ya, Kendra». «¿Pero no cargué el teléfono todavía?». Desperté 3 días después en cuidados intensivos. Entre la bruma de los medicamentos oía la voz de mi mamá en el pasillo, con ese tono de preocupación falsa que usaba en las reuniones de padres. «Corrimos para acá en cuanto nos dimos cuenta de que algo andaba mal», le contaba a alguien. «Solo paramos 2 minutos porque Kendra tiene ansiedad severa y necesitaba su medicina de la farmacia. La enfermera se lo tragaba todo. Pobrecitos, qué susto habrán pasado». Mark metió baza. «Hemos estado aquí todos los días, sin movernos de su lado. Ahí supe que si quería justicia, tendría que buscarla yo solo. Y sabía exactamente cómo. Abrí el grupo familiar y escribí: «Gracias por salvarme la vida, mamá». Luego mandé otro mensaje, pero no era para ellos. Era para mi papá biológico, cuyo número había encontrado en el viejo celular de mamá 6 meses atrás y guardado como Dave del cole, por si acaso. Los dedos me temblaban en la pantalla. Cada palabra más dura que la anterior porque los calmantes me arrastraban de nuevo. Casi muero porque mamá no quiso llevarme al hospital. Estoy en UCI. Ayúdame, por favor. Le di enviar y vi el mensaje volverse azul antes de que los ojos se me cerraran. El teléfono se me cayó sobre la manta y todo se volvió negro otra vez. Cuando abrí los ojos, la habitación estaba a media luz. Solo una lámpara sobre el lavabo brillaba amarilla. Un tipo de bata azul oscuro ajustaba algo en las máquinas. Tenía ojos buenos y una placa que decía Ty. Me vio mirándolo y sonrió leve. «Hey, despertaste. ¿Cómo te sientes?». La mayoría pregunta eso de compromiso, pero Ty se quedó ahí esperando, como si
de verdad le importara. Todo duele, dije con voz ronca, y tengo miedo de volver a casa. Su cara cambió al instante. No sorprendido, más bien como si algo encajara. Jaló la silla y se sentó a mi altura. ¿Puedo hacerte unas preguntas sobre eso? Asentí. La garganta se me apretaba, pero alguien tenía que saberlo. El hospital se toma muy en serio la seguridad de los pacientes, dijo bajito. ¿Te parece si pido una consulta con trabajo social? Alguien que se asegure de que estés bien y tengas lo que necesitas. El alivio me pegó tan fuerte que casi lloro otra vez. Alguien sí se preocupaba lo suficiente como para hacer algo. Sí, logré decir. Por favor. Tai me apretó la mano un segundo. Se levantó y anotó en su tablet. Listo, ya lo solicité. Mañana por la mañana viene alguien a hablar contigo. Revisó la vía y ajustó algo que alivió un poquito el dolor de panza. Intenta descansar. Estaré aquí toda la noche si necesitas algo. Me dormí sintiéndome más seguro que en años. A la mañana siguiente entró una mujer de pelo oscuro recogido en moño, con tablet y sonrisa suave. Su placa decía Valerie Burns, Servicios Sociales. Se sentó cerca. Buenos días, soy Valerie. El equipo de enfermería me pidió que pasara a ver cómo estás. Su voz era cálida pero del tipo que te hace sentir que puedes contarle todo. ¿Me cuentas qué pasó antes de llegar al hospital? Le solté todo. El mensaje desde Mates cuando arrancó el dolor. Los 30 minutos de espera. Mark preguntando si quería saltarme clases. El celular de Kendra muriéndose y la parada en Best Buy mientras yo vomitaba atrás. Ellos cerrándome en el auto. El apéndice reventando y yo sin poder pedir ayuda. Valerie mantuvo la calma, pero sus dedos volaban en la tablet tomando notas. Cuando terminé me miró fijo. El equipo médico documentó tu estado al llegar, sepsis crítica por apéndice roto, lo que significa un retraso importante en el tratamiento. Hizo una pausa y fue al grano. ¿Te sientes seguro volviendo a casa? Quise gritar que no, dolía más que la herida, pero también sabía qué pasaba con los chicos que decían eso, hogares temporales, terapia familiar donde mamá me echaría la culpa de todo. No sé, dije al fin, y era verdad. Valerie asintió como si eso le dijera todo. Esto formará parte de mi evaluación. Trabajaré con tu equipo médico y encontraremos el mejor plan. Se levantó, pero dejó su tarjeta en la mesita. Si necesitas algo o recuerdas más, llama a ese número cuando quieras. Cuando se fue, agarré el celular para ver la hora. Ahí estaba la notificación. Un mensaje del contacto Dave del cole, que en realidad era mi papá de verdad. Ya voy en camino, 2 estados de distancia, pero llego mañana temprano. ¿Estás bien? Dime que sí, por favor. Empecé a llorar sin poder parar. Alguien que apenas me conocía, al que mamá había alejado toda mi vida, dejaba todo y manejaba de noche para llegar a mí. Mientras, mi propia madre seguramente estaba en casa viendo sus programas de cocina y quejándose de cómo le había arruinado la semana. Las lágrimas no paraban. Entró otra enfermera a chequearme y preguntó si me dolía. Negué con la cabeza porque, ¿cómo explicar que eran lágrimas de alivio, de darte cuenta de que no estás tan solo como creías? Esa tarde oí la voz de mamá en el pasillo antes de verla. Ese tono dulzón falso que usaba con profes y doctores. Mark gruñía algo que no entendí. Entraron con Kendra atrás, pegada al celular. Mamá puso cara de madre preocupada, cejas juntas, boca torcida, pero al ver la tarjeta de Valerie en la mesita, se le endureció todo. Agarró la tarjeta, la leyó y me miró con esa expresión de «¿Hiciste algo mal solo por existir? ¿Y esto qué es?», dijo cortante, fingiendo naturalidad. Mark se plantó atrás con brazos cruzados, ya molesto. Mantuve la cara seria. Una trabajadora social está coordinando mi salida para asegurarse de que tenga lo que necesito. No era mentira, solo no toda la verdad. A Mark se le tensó la mandíbula. Mamá entrecerró los ojos, pero no pudo armar escándalo porque pasó una enfermera y miró dentro. Forzó una sonrisa y se sentó. Qué amable de su parte. Solo queremos que estés bien. Kendra ni levantó la vista. Parada junto a la puerta como si quisiera estar en cualquier otro lado, pulgares deslizando sin parar. Me pregunté si Josh la llamó al final o si se preocupó por nada mientras yo me moría en un estacionamiento. En horario de visitas de la tarde entró el doctor Angelo Burns, el cirujano que me operó. Alto, canas en las sienes, ojos cansados de tantas emergencias. Revisó mi historial en la compu, hablando más para sí mismo. Luego soltó algo que congeló la habitación. Las notas quirúrgicas indican que el apéndice llevaba roto al menos 2 horas antes de llegar aquí. Miró del monitor a mi
mis padres. ¿Cuánto tiempo pasaron los síntomas antes de venir? Era el momento, el que esperaba desde que la oí mintiendo en el pasillo. Hablé calmado, cada palabra clara. Les mandé mensaje desde el cole cuando empezó el dolor. Tardaron 30 minutos en recogerme. Pedí ir al hospital, pero paramos en Best Buy para que Kendra comprara cargador. Me dejaron encerrado en el auto mientras compraban. Ahí se me rompió el apéndice. Vi la cara de mamá. Primero palideció, luego se le puso roja de furia. Mark apretó los puños. Kendra por fin miró, ojos como platos. El doctor mantuvo cara de póker, pero algo cambió en sus ojos. Tecleó un buen rato más. Coordinaré con servicios sociales respecto a tu caso, dijo sin mirar a mis padres. Se fue. El silencio que quedó era denso, peligroso. Mamá abrió la boca, pero entró otra enfermera a tomar signos. Mark la jaló del brazo hacia la puerta, mascullando algo de café. Kendra lo siguió sin decir nada, pero justo antes de salir me miró un segundo. Por primera vez parecía culpable o asustada. Luego desapareció y yo quedé solo, otra vez solo con las máquinas pitando y mi corazón latiendo como loco, sabiendo que acababa de poner en marcha algo que ya no podía parar. Las máquinas seguían su ritmo constante mientras yo miraba las baldosas del techo y contaba los agujeritos en cada cuadrado. Todo mi cuerpo pesaba un montón por los medicamentos que me caían por la vía, pero mi cabeza no paraba ni un segundo. Como a las 9 de la noche, Ty volvió al turno y pasó por mi habitación para chequearme las vitalidades. Se movía calladito alrededor de la cama, acomodando cosas y anotando en su tablet. Cuando terminó, agarró la silla que había usado Valerie antes y se sentó como si trajera algo heavy que decir. Me contó que había hablado con las otras enfermeras y los doctores, y todos habían puesto notas en mi expediente sobre el retraso para traerme al hospital. Dijo que el personal de urgencias había registrado cómo llegué, lo jodida que estaba la infección, lo cerca que estuve de palmarla. Su voz sonaba tranquila y pero sus ojos se veían tristes cuando dijo que un montón de gente estaba preocupada por lo que me pasó. Explicó que en casos como el mío, donde hay dudas de cómo un chaval se lastimó, el personal del hospital pone atención y anota todo. Luego soltó algo que me apretó la garganta. Me dijo que ahora tenía gente cuidándome, gente que se preocupaba de que estuviera a salvo, que eso valía más de lo que yo creía, y me apretó el hombro suave antes de volver a la estación de enfermeras. Esa noche no pegué ojo. Cada vez que cerraba los ojos, veía a mamá comparando cargadores de celular mientras mi apéndice reventaba. No paraba de mirar el teléfono a ver si Bioad había contestado otra vez, pero nada nuevo. Una parte de mí dudaba si de verdad vendría o si decidiría que no valía la pena, como siempre decía mamá. La mañana llegó lentísima, el cielo afuera de mi ventana pasando de negro a gris a azul clarito. Como a las 7, una enfermera me trajo desayuno que no pude comer porque mi estómago seguía hecho mierda por la operación. Estaba picoteando un pan tostado simple cuando oí voces en el pasillo y luego se abrió la puerta. El tipo que entró era alto, como 1,88, con pelo oscuro que tenía canas en los lados. Parecía reventado, como si hubiera manejado toda la noche sin parar, y su ropa estaba arrugada. Pero su cara era como mirarme en un espejo dentro de 20 años. Misma nariz, misma mandíbula, mismos ojos oscuros que mamá decía que le daban asco. Se paró justo en la puerta y me miró fijo, con los ojos humedeciéndose. Luego cruzó la habitación en 3 zancadas y me abrazó con cuidado, rodeándome con los brazos pero esquivando todos los tubos y cables. Su voz se quebró cuando preguntó si de verdad estaba bien y yo no pude contestar porque lloraba demasiado. Olía a café y a carretera y sus manos temblaban cuando se apartó para mirarme la cara. No paraba de decir que lo sentía una y otra vez. Lo sentía por no haber estado ahí, lo sentía por no saber lo mal que estaban las cosas, lo sentía por dejar pasar tanto tiempo. Hablamos casi 2 horas seguidas. Acercó la silla justo a mi cama y me tomó la mano mientras explicaba todo. Me contó cómo conoció a mamá en la uni, cómo todo se fue al carajo después de que nací, cómo ella lo culpaba de todo lo malo en su vida. Dijo que pidió custodia total y le dijo al juez que era peligroso, que la había lastimado. Puras mentiras que no pudo probar que eran falsas. El tribunal le dio la custodia a ella y a él visitas supervisadas una vez al mes. Pero luego ella se mudó a 3 estados de distancia sin avisarle. Cuando supo dónde estábamos, ella ya había presentado papeles diciendo que me había abandonado y el nuevo tribunal le quitó los derechos. Pero lo que me hizo sentir que el pecho se me hundía fue esto. Sacó su celular y me mostró extractos bancarios de 16 años atrás. Cada mes, sin falta, había enviado pagos de manutención,
no directo a mamá, sino por el sistema estatal que debía pasárselo. Cada mes de mi vida entera, enviando plata que mamá me decía que nunca pagó. Con esa plata le compró un auto a Kendra, se fue de vacaciones en familia y me dejó en casa con plata que era para mi comida. Miré esos extractos y me di cuenta de que toda mi vida era una bola de mentiras. Me mostró cartas también, docenas que le había mandado a la dirección de mamá pidiendo verme. Nunca contestó ni una. Contrató abogados 2 veces para recuperar visitas, pero sin pruebas de las mentiras. Los tribunales no lo ayudaron. Dijo que encontrarme fue como recuperar una parte de sí mismo que creía perdida para siempre. Valerie volvió a media mañana y pidió hablar con Bioad a solas. Salieron juntos y me quedé solo con mis pensamientos como 40 minutos que parecieron horas. A veces oía sus voces en el pasillo, serias y bajitas. Cuando volvieron, Bioad estaba distinto, parado más derecho, con la mandíbula tensa de esa forma decidida que me recordaba a cuando yo decidí contarle la verdad al doctor Burns. Valerie se sentó y explicó con su voz calmada y que ella y Bioad habían hablado de opciones para dónde viviría después de salir. Dijo que, por las preocupaciones documentadas del retraso en mi atención médica y las dudas sobre mi seguridad en casa, recomendaba que no volviera con mamá de una. Bioad aceptó quedarse en la ciudad y ella arreglaría para que fuera mi guardián temporal mientras me recuperaba. Usó palabras como evaluación del hogar, servicios de protección infantil y tribunal familiar, y cada una era como otro ladrillo en el muro que ponía entre mamá y yo. Valerie dijo que un investigador de CPS iría a casa de mamá e interrogaría a todos, y que eso tomaría tiempo. Prometió que me mantendría a salvo mientras se arreglaba todo, y la forma en que lo dijo me hizo creerle. Bioad me tomó la mano otra vez y yo la apreté fuerte. Mamá apareció en las horas de visita de la tarde y vio a Bioad sentado al lado de mi cama. Vi su cara pasar por como 5 expresiones en 2 segundos. Shock, luego rabia, luego esa sonrisa falsa que ponía cuando había gente mirando. Preguntó qué hacía él ahí con voz dulcecita que no pegaba nada con sus ojos. Bioad se paró y dijo que visitaba a su hijo, y la sonrisa falsa de mamá se rompió. Empezó a gritar que no tenía derechos, que me había abandonado, como se atrevía a aparecer ahora. La voz de Bioad se mantuvo pareja cuando señaló que había pagado manutención 16 años y tenía extractos para probarlo. La cara de mamá se puso roja y gritó que era mentiroso, que los tribunales le quitaron los derechos, que llamaría a seguridad. 2 guardias de seguridad aparecieron de verdad, pero no para sacar a Bioad. Pidieron que ambos fueran a una sala privada para hablar lejos de las áreas de pacientes. Mamá parecía querer pelear, pero los guardias no preguntaban. Los escoltaron a mis 2 padres afuera, dejándome solo con Mark y Kendra. El silencio era pesado e incómodo. Mark estaba junto a la ventana con brazos cruzados, sin mirarme. Kendra cerca de la puerta, con el pulgar deslizando en su celular como siempre, pero luego levantó la vista y nos miramos un segundo. Su voz salió bajita y chiquita cuando dijo que lo sentía. No levantó la vista del celular cuando lo dijo, y no sabía si era por la parada en Best Buy o por 16 años viéndome tratar como basura. Quizás las 2, quizás ninguna. Mark no dijo ni mu. 3 días pasaron lentos con Bioad, quedándose en un hotel cerca y visitando todos los días en las horas permitidas. Los doctores vigilaban mi recuperación de cerca, chequeando la incisión y los análisis de sangre y asegurándose de que la infección se iba. El doctor Burns pasó al 4.º día después de que desperté y dijo que sanaba bien para irme a casa. Me dio una lista enorme de instrucciones sobre cuidar la herida, mantenerla limpia y seca, vigilar signos de infección. Escribió recetas para analgésicos y antibióticos y explicó las restricciones de actividad. Nada de levantar pesado, nada de correr o saltar, nada de gym por al menos 4 semanas. Habló de dieta también, empezando con comidas chiquitas y suaves y agregando cosas poco a poco. Luego Valerie apareció con papeles de alta y un plan. Lo había arreglado todo con Bioad y el Departamento de Trabajo Social del hospital. En vez de volver a casa de mamá, me quedaría con Bioad en su hotel por ahora. Dijo que era para asegurar cuidado postoperatorio adecuado y supervisión en la recuperación, pero todos sabíamos que era para mantenerme lejos de mamá. Usó palabras oficiales como apoyo adecuado y necesidad de supervisión médica, anotando todo en sus reportes. Mamá recibiría copias de todo el papeleo, explicó Valerie, y tendría derecho a objetar por canales legales. Pero por ahora, esto era lo que pasaba. Mamá objetó fuerte y de una. Apareció mientras me vestía para irme y empezó a amenazar con acciones legales.
Dijo que Bioad no tenía derechos de custodia, que demandaría al hospital, que llamaría a la policía. Bioad se mantuvo súper tranquilo mientras ella gritaba. Su voz salió firme y razonable cuando señaló que había pagado manutención 16 años sin visitas, que tenía preocupaciones legítimas sobre mi seguridad por lo que pasó y que el reporte de la trabajadora social apoyaba su posición. Dijo que la documentación médica del retraso en el tratamiento era clarísima y que quizás debería hablar con su abogado antes de amenazar. La cara de mamá se puso morada y parecía que lo iba a golpear. Una enfermera se metió en medio y sugirió que mamá se fuera antes de que seguridad volviera. Mark la jaló hacia la puerta mientras ella seguía gritando que esto no se acababa, que pelearía, que me habían manipulado. Me senté al borde de la cama del hospital con la ropa que Bioad me trajo y vi a mi madre irse gritando todavía. Kendra iba atrás mirando el piso. La habitación del hotel que alquiló Bioad no era lujosa, pero estaba limpia y tranquila. 2 camas dobles con edredones azules, una mesita junto a la ventana, un tele colgado en la pared. Ya había estado ahí esa mañana y llenó la mini nevera con ginger ale, galletas saladas y pan simple. Todo lo que Valerie dijo que sería suave para mi estómago. Me ayudó a acomodarme en la cama más cerca del baño, poniendo almohadas detrás y asegurándose de que estuviera cómodo. Luego armó todos mis medicamentos en la mesita de noche con alarmas en su celular, programando recordatorios para cada dosis. Preguntó qué quería ver en la tele y me dio el control, diciendo que eligiera lo que sea. Terminamos viendo un show de competencia de cocina que a ninguno le importaba, pero no importaba. Lo que importaba era que me chequeaba cada 20 minutos, preguntando si necesitaba algo, si dolía, si tenía hambre. Lo que importaba era que se levantaba a traerme más ginger ale sin que pidiera. Lo que importaba era cómo acomodaba mis almohadas cuando me veía moviéndome para estar cómodo. Por primera vez en 16 años, alguien me cuidaba como si de verdad importara. Me dormí esa tarde sintiéndome más seguro que nunca en casa. Keon apareció esa noche con una mochila llena de tareas y chismes del cole. Bioad lo dejó entrar y se dieron la mano. Keon parecía un poco nervioso conociendo a mi padre de verdad por primera vez. Yo estaba sentado en la cama con mi laptop, tratando de ponerme al día con lectura de inglés. Keon tiró su mochila en la otra cama y empezó a sacar carpetas y papeles explicando lo que me perdí en cada clase. Luego paró en seco y miró entre mí y Bioad, que me ayudaba a acomodar almohadas otra vez. Los ojos de Keon se abrieron grandes y se acercó susurrando. Preguntó si este era mi papá de verdad, su tono lleno de sorpresa y quizás alivio. Cuando asentí, la cara de Keon se iluminó con una sonrisa enorme. Dijo que ya era hora de que me pasara algo bueno. Bioad se rió y ofreció pedir pizza para la cena, preguntando a Keon qué toppings le gustaban. Pasamos las siguientes 2 horas comiendo comida suave para mí, mientras ellos pizza. Keon poniéndome al día con todo el drama del cole y tratando la situación como si fuera normal total, como si tener a mi bio papá de repente en mi vida no fuera algo rarísimo. Su aceptación casual hizo todo más real y menos asustador. Valerie había sugerido que llevara un diario anotando todo durante la recuperación. Dijo que ayudaría si surgían preguntas después sobre el nivel de cuidado que recibía. Así que en los días siguientes escribí todo. Como Bioad, chequeaba mi incisión 2 veces al día, buscando rojez o hinchazón o cualquier señal de infección. Cómo se aseguraba de que tomara los medicamentos justo a tiempo. Nunca me dejaba saltar una dosis, aunque yo jurara que estaba de maravilla. Cómo me preparaba comidas suaves y sin gracia, aunque me aburrieran, solo porque el médico lo mandó. Cómo no paraba de preguntarme cómo me sentía, si necesitaba algo, si el dolor iba a más. Escribí sobre él lavando mi ropa en la lavandería del hotel y comprándome ropa nueva porque solo tenía lo que mamá metió en la mochila. Anoté cómo armó un horario de tutorías para que no me quedara atrás en el cole y buscó a los mejores médicos para los controles. Cada página del diario gritaba lo mismo. Bodad me trataba como si valiera la pena, como si mi salud, mi seguridad y mi futuro importaran de verdad. El contraste con toda mi vida anterior dolía casi tanto como la operación. Al releer esas líneas, vi clarito lo que Valerie quería que viera. La diferencia entre el abandono y ser padre de verdad, escrita con mis propias palabras, imposible de discutir. Una semana después llegó un sobre gordote al hotel dirigido a Bodad. Lo abrió en el escritorio chiquito mientras yo hacía deberes en la cama y vi cómo se le ponía la mandíbula dura al leer. El abogado de mamá exigía que volviera a casa ya mismo, diciendo que Bodad no tenía derecho legal a tenerme. Bodad hizo 3 llamadas esa tarde. Su abogado pidió copias de todos mis registros
registros del hospital, le pidió a Valerie un informe oficial de sus preocupaciones y presentó una petición de modificación de custodia de emergencia en el juzgado de familia. 2 días más tarde llegó otra carta, esta con sello del tribunal. El juez ordenó una audiencia temporal en exactamente 2 semanas para decidir dónde viviría yo. Mientras se resolvía el caso completo de custodia, Bodad me mostró la carta y me preguntó si estaba de acuerdo, si de verdad quería ir a juicio contra mi propia madre. Miré el diario en la mesita, los frascos de medicinas que él ordenaba, la mini nevera llena de comida segura para mi estómago en recuperación. Luego lo miré a él y dije, sí. 3 semanas después de la cirugía, Bodad me llevó de vuelta al instituto por primera vez. La cicatriz aún tiraba si me movía mal y me cansaba mucho más rápido. Para la tercera hora, luchaba por no dormirme en historia. La profe me pilló cabeceando y mandó una nota a orientación. Nunca había conocido a Jasmine Ford. Tenía una oficina cerca de la entrada principal, con plantas por todos lados y un sofá que parecía de verdad cómodo. No las sillas de plástico duras de siempre. Me pidió que me sentara, me ofreció agua y esperó a que me acomodara antes de preguntar cómo estaba de verdad. Intenté soltar la respuesta típica de que todo bien y que iba al día con los deberes. Ella solo me miró con cara paciente y dijo que la profe le había avisado de que me dormía, que sabía que había estado ingresada hace poco. Pidió si quería hablar de lo que pasaba. Algo en su forma de preguntar, sin presionar ni juzgar, hizo que se me escapara todo. Le conté lo del apéndice reventado y la parada en Best Buy mientras yo me moría en el asiento trasero. Le conté cómo desperté en UCI y oí a mamá mentir a las enfermeras. Le conté cómo apareció Bodad y que nunca me había sentido tan segura como quedándome con él en ese hotel. Le conté lo de la batalla por la custodia y el miedo a que el juez me mandara de vuelta con mamá. Jasmine escuchó sin cortar ni una vez. Cuando terminé, se quedó callada 1 minuto. Luego explicó que era denunciante obligatoria, que si oía de un menor herido o abandonado, tenía que avisar a las autoridades. Me pidió permiso para escribir todo lo que le conté e incluirlo en el caso judicial. Dije que sí al instante. Llamó a Valerie ese mismo día. Lo sé porque Valerie le mandó un mensaje a Bodad esa noche diciendo que era súper útil tener al personal del cole respaldando sus preocupaciones. Que una orientadora de mi propio instituto confirmara el abandono fortalecía un montón el caso. Jasmine también me puso un montón de facilidades. Me dio tiempo extra en todos los trabajos hasta recuperarme del todo. Me dejó salir de cualquier clase si dolía e ir a enfermería. Me dio un pase para llegar tarde a primera hora si necesitaba dormir más. Imprimió todo. Me dio copias y lo mandó a todos mis profes. Por primera vez, el Insti parecía un sitio que de verdad le importaba si yo estaba bien. Una tarde, como una semana después, estaba en el hotel haciendo deberes cuando alguien tocó la puerta. Bodad había salido a comprar. Miré por la mirilla y vi a Kendra en el pasillo. Estaba fatal. Pelo en una coleta deshecha y sin maquillaje, cosa que nunca pasaba. Abrí y se quedó ahí parada un segundo antes de pedir entrar. Nos sentamos en camas opuestas y miró sus manos. Luego dijo que no paraba de pensar en la parada en Best Buy todos los días desde que pasó. Que veía mi cara gris en el asiento trasero mientras ella lloraba por cargar el móvil. Que se daba cuenta de que pude haber muerto mientras ella miraba fundas de teléfono. Me miró con los ojos rojos y preguntó si la odiaba. No sabía qué decir. Una parte quería gritar que sí para que sintiera lo mal que yo lo pasé toda la vida, pero otra sabía que tenía 17 y la criaron los mismos padres que le enseñaron que sus problemas valían más que mi vida. Le dije a Kendra que estaba cabreada con todos, con ella por egoísta, con mamá por odiarme, con Mark por tratarme como basura, pero también le dije que entendía que era una cría criada en un ambiente jodido. Mamá y Mark nos habían pasado la vida entera enseñándole que ella era más importante. Claro que se lo creía. No era del todo culpa suya. Kendra se puso a llorar, pero no su llanto falso y teatral de siempre. Eran lágrimas de verdad que le dejaban la cara manchada y mocos. Dijo que quería contar la verdad si ayudaba a mi caso, que testificaría en el juicio sobre la parada en Best Buy y cómo mamá y Mark siempre me trataron distinto. Solo asentí porque no me fiaba de hablar. Unos días después, Bodad me llevó a una
revisión con el Dr. Burns. El hospital era el mismo donde casi me muero y entrar me revolvió el estómago, pero el Dr. Burns fue muy majo revisando la cicatriz. Dijo que curaba bien, sin infección. Luego me pesó y cambió la cara. Preguntó cuánto pesaba antes de la operación. Cuando se lo dije, apuntó algo y dijo que estaba por debajo del peso para mi altura y edad. Hizo más pruebas, miró piel y uñas. Preguntó cómo dormía. Dijo que mostraba señales de estrés crónico y desnutrición. Lo añadió todo al historial y dijo que iría en los informes para el juzgado. Bodad preguntó si había algo concreto que hacer y el doctor nos dio un plan de comidas y suplementos vitamínicos. Programó otra revisión en 6 semanas. La investigadora de servicios sociales apareció en casa de mamá un martes por la tarde. Lo sé porque Kendra me escribió justo después. Era una mujer que entrevistó a cada uno por separado en habitaciones distintas. Habló primero con mamá, luego con Mark, luego con Kendra. Kendra dijo que preguntó cosas súper concretas del día que fui al hospital. ¿Cuánto paramos exactamente en Best Buy? Si notaron que estaba muy mal. ¿Cómo solían tratarme mamá y Mark comparado con ella? Kendra lo soltó todo. Describió la parada en Best Buy al detalle, incluso que yo vomitaba en el coche y aún así entraron a comprar. Habló de que por mi cumple me dieron una tarjeta con 20 pavos y a ella un coche. Explicó cómo mamá y Mark siempre actuaban como si yo fuera una carga y ella la favorita. La investigadora apuntó todo. El informe llegó una semana después. Decía que había sufrido abandono médico que pudo acabar en muerte, que había un patrón claro de abuso emocional y trato desigual. Recomendaba que no volviera a casa de mamá. Mamá me llamó directo por primera vez desde que salí del hospital. Sonó el móvil mientras veía la tele con Bodad y apareció su nombre. Me temblaba la mano al contestar. Su voz también temblaba, pero de rabia. Dijo que estaba destrozando la familia y poniendo a Kendra en su contra, que era egoísta y manipuladora como mi padre, que desagradecida después de todo lo que hizo por mí, que me arrepentiría cuando el juez viera mis mentiras y me mandara de vuelta. No dije nada. Colgué y bloqueé su número. Bodad preguntó si estaba bien. No lo estaba, pero asentí. A la mañana siguiente, Mark me mandó un mensaje largo. Decía que lo sentía por no defenderme, que no se dio cuenta de lo mal que estaba todo, que debió llevarme al hospital directo en vez de parar en Best Buy, que esperaba que algún día lo perdonara. Bodad leía por encima de mi hombro mientras yo miraba la pantalla. Soltó un bufido y dijo: "Los adultos no se llevan medallas por ignorar el maltrato infantil". Dijo que Mark tuvo 16 años para darse cuenta y eligió no importarle hasta que hubo consecuencias legales. No contesté. Borré el mensaje y guardé el móvil. La audiencia de custodia fue 5 semanas después, en un juzgado que olía a madera vieja y abrillantador. Bodad y yo nos sentamos a una mesa a la izquierda, mamá, Mark y su abogado a la derecha. Kendra esperaba en el pasillo para declarar. La jueza era una mujer con pelo gris recogido, apretado y gafas de leer colgando de una cadena. Me miró cuando el abogado de Bodad dijo mi nombre y subí al estrado con las piernas flojas. La cicatriz aún tiraba si iba rápido. El abogado me pidió que contara qué pasó el día del hospital y lo solté todo. El dolor brutal en mates, los mensajes al grupo familiar, esperar media hora a que me recogieran, vomitar en el coche, pedir ir al hospital, mamá y Mark decidiendo parar en Best Buy, quedarme encerrada en el coche mientras compraban un cargador, sentir cómo reventaba el apéndice mirando por la ventana, cómo comparaban productos, desmayarme, despertar 3 días después en UCI. El abogado preguntó cómo me trataban normalmente comparado con Kendra y expliqué el trato desigual, las vacaciones a Disney sin mí, el coche para sus 16 mientras yo una tarjeta con $20, cómo mamá me miraba como si le diera asco, cómo Mark me llamaba dramática cada vez que estaba mala o me hacía daño. La jueza apuntó y me preguntó directo si me sentía segura con Bodad. Dije sí sin dudar. Preguntó si quería volver con mamá y dije no. El abogado de mamá intentó hacerme parecer exagerada, pero los historiales médicos estaban ahí mostrando lo grave que estuve. Cuando bajé, las piernas me temblaban tanto que Bodad tuvo que sujetarme. Kendra entró después y ya lloraba antes de la primera pregunta. Describió la parada en Best Buy al detalle. Yo vomitando, piel gris, suplicando ir al hospital, mamá diciendo que solo era un segundo por el cargador. ¿Cuánto tardaron de verdad? El abogado preguntó si nos trataban distinto y asintió. Habló del coche para ella y nada para mí. Vacaciones sin mí.
cómo mamá y Mark actuaban como si yo fuera una carga y ella la favorita. Dijo que me trataban peor porque me parecía exactamente a Bodad y mamá lo odiaba. Lloraba casi todo el rato y vi a mamá fulminándola desde el otro lado con una mirada que me habría hecho sentir culpable si fuera Kendra. Pero Kendra siguió hablando. Dijo que lo sentía por no haber hablado antes y que debió llamar ella misma a la ambulancia. Cuando terminó, el abogado de mamá intentó pintarla de adolescente dramática, pero la jueza parecía escéptica. El doctor Burns testificó después de comer, trajo mi historial y explicó mi estado al llegar a urgencias: sepsis crítica por apéndice reventado, deshidratación grave, fiebre altísima, tensión peligrosamente baja. El Dr. Burns subió al estrado y soltó todo sin rodeos. Dijo que parar en Best Buy cuando yo estaba vomitando, sudando frío y gris como un cadáver fue una locura total, que otros 30 minutos más y me muereo. El abogado de mamá preguntó cuánto tiempo llevaba mi apéndice reventado antes de llegar al hospital, y él dijo que por lo menos 2 horas, por el nivel de infección que tenía. Contó lo de la operación de emergencia y los 3 días que estuve en coma. Después explicó qué pasaba por retrasar el tratamiento. Parar por un cargador de celular con un niño claramente en emergencia era puro desprecio por mi vida. El abogado de mamá intentó decir que no sabían lo grave que era, pero Burns lo calló de una. Dijo que yo estaba vomitando, sudando, gris, y con un dolor que se veía a leguas. Cualquier adulto normal me lleva directo al hospital. La jueza preguntó si había alguna razón médica para el retraso, y Burns dijo, ni de broma. Después vino Valerie con una carpeta gordísima de papeles. Contó que el personal del hospital había puesto quejas por cómo se portaba mi familia en la UCI, que mamá y Mark mintieron diciendo que estuvieron todo el tiempo cuando solo vinieron 2 veces, que mintieron sobre la parada en la farmacia, que yo tenía miedo de volver a casa. Comparó la casa de mamá con el cuidado de Bodad mientras me recuperaba. Bodad siguió al pie de la letra todo lo que dijo el médico. Revisaba la herida 2 veces al día, me daba las pastillas a la hora exacta, apuntaba cada síntoma y cómo iba sanando, me llevaba a todas las citas. Dijo que había engordado y que mis niveles de estrés bajaron un montón desde que salí de casa de mamá. El abogado le preguntó su opinión profesional y Valerie lo tuvo clarísimo. Había sido negligencia médica que casi me mata y abuso emocional constante por tratarme diferente. Recomendó que no volviera con mamá. El abogado de mamá se levantó y dijo que fue un solo error, un mal momento bajo presión, no un patrón. Pero el de Bodad sacó todo el historial, registros médicos donde salía que estaba flaco y desnutrido, informes del consejero del colegio sobre cómo me iba cada vez peor, papeles de servicios sociales sobre el favoritismo, hasta el testimonio de Kendra sobre años de preferencias. La jueza miró todo en silencio un rato eterno. Luego habló. Dijo que los papeles mostraban negligencia constante y que lo de Best Buy fue solo el caso más heavy. Le dio a Bodad la custodia temporal por 6 meses, con visitas supervisadas para mamá. Ordenó terapia familiar para mamá, Mark y Kendra, terapia individual para mí y otra audiencia en 6 meses para ver cómo iba todo. Mamá se levantó tan rápido que la silla raspó fuerte el piso. Salió sin mirarme y Mark la siguió. Kendra se quedó sentada un rato con cara de perdida antes de levantarse despacio. Bodad me apretó el hombro y me di cuenta de que lloraba, pero de alivio. Ese fin de semana, Bodad y yo metimos mis cosas en su auto y manejamos 2 estados hasta su casa. Fueron 6 horas. Paramos 2 veces para comer y baño. Cuando llegamos, vi una casa ranchito de 3 cuartos con paredes blancas y un patio grande. Bodad me llevó por el pasillo hasta el tercer dormitorio. Abrió la puerta y me quedé parado mirando. Cama nueva con edredón azul, escritorio con lámpara y un vaso lleno de lapiceros, estantería ya armada, cortinas, alfombra, todo nuevo, limpio y hecho para mí. Nadie me había preparado un espacio así. Lloré otra vez y Bodad me abrazó. Dijo, este cuarto es tuyo, decóralo como quieras. No pude hablar, solo asentí contra su hombro. Empezar en una escuela nueva a mitad de semestre fue raro. Todos ya tenían sus grupos y chistes internos. Yo era el nuevo random de octubre, pero me daba igual. Estaba tan aliviado de dejar atrás mi vida vieja que lo incómodo no me molestaba. Kian y yo nos escribíamos todos los días. Me mandaba fotos de lo que pasaba en el cole viejo. Prometió visitarme en vacaciones de primavera. Los profes fueron súper comprensivos. El director les contó que me recuperaba de una cirugía heavy y tenía rollo familiar, así que me daban prórrogas en tareas y me dejaban salir si necesitaba. Nadie preguntaba mucho. Empecé terapia la segunda
segunda semana en la nueva escuela. Bodad encontró una terapeuta que se especializaba en traumas familiares. Su oficina estaba en el centro, con sillones cómodos y pañuelos en todas las mesas. Me pidió que le contara toda mi historia y lo hice. Los años de sentirme invisible, lo del apéndice, la parada en Best Buy, todo. Escuchó sin cortar. Y luego dijo algo que me pegó fuerte, que los problemas de mamá con Bodad nunca fueron culpa mía, que no merecía castigo por parecerme a él, que la negligencia era abuso aunque no fuera físico. Nos veíamos cada semana y me dio herramientas para lidiar con la rabia y el dolor. Era duro. Algunas sesiones salía peor que entré, pero poco a poco me enojaba menos y me sentía más en paz, como si pudiera avanzar en vez de quedarme atrapado en los años malos. Bodad nos apuntó a terapia familiar también. Dijo que quería construir una relación de verdad después de perderse toda mi infancia. Íbamos cada 2 semanas a otra terapeuta que sabía de relaciones padre-hijo. Hablamos de por qué se separaron, cómo mamá le negó contacto, cómo él pagó manutención 16 años pero nunca me vio. Me mostró papeles de cuando era chiquito donde intentó visitas pero mamá lo bloqueó todo. Dijo que su mayor arrepentimiento era no pelear más fuerte. Yo le conté cómo crecí pensando que no me quería, que mamá decía que nos abandonó, que le creí 16 años. Lloramos los dos en esa sesión. La terapeuta dijo que teníamos que llorar la relación que debimos tener y construir la que podíamos ahora. No iba a ser perfecto. Él se perdió toda mi niñez y éramos casi desconocidos. Pero lo intentaba de verdad, y eso valía más de lo que podía decir. 2 semanas antes de Acción de Gracias, Bodad preguntó si quería conocer a sus papás, mis abuelos, los que nunca supe que existían, porque mamá dijo que toda la familia de Bodad no quería nada conmigo. Dije sí, sin pensarlo mucho. Vinieron de 3 horas manejando la mañana de Acción de Gracias. Los vi desde la ventana bajarse de un sedán azul. Mi abuela tenía pelo gris y lentes, lloraba antes de llegar a la puerta. Mi abuelo era alto como Bodad y yo, pelo oscuro con canas. Bodad abrió y mi abuela me abrazó tan fuerte que casi no respiraba. Decía mi nombre una y otra vez. Me tocaba la cara como para chequear que era real. Mi abuelo me abrazó después. Le temblaban las manos. Entraron y mi abuela sacó álbumes de fotos de una bolsa. Los abrió en la mesa y señaló fotos de Bodad de niño. El parecido era loco. Mismos ojos, misma sonrisa, misma forma de pararse con manos en bolsillos. Me mostró a Bodad de mi edad y parecíamos gemelos. Mi abuelo señalaba detalles como el remolino igual en el pelo y el dedo meñique torcido. Me preguntaron del cole, qué me gustaba, y de verdad escuchaban. En la cena mi abuela lloró otra vez y se disculpó por no saber que existía. Contó que mamá bloqueó todos los intentos de contacto. Mandaban tarjetas y regalos de cumple y Navidad, pero todo volvía. Intentaron derechos legales, pero el abogado de mamá los frenaba. Mi abuelo se puso rojo hablando del apéndice. Quería saber por qué no llamaron a la policía. Bodad explicó que el proceso legal era complicado y lo prioritario era ponerme a salvo. Mi abuela dijo que ojalá hubiera sabido antes para ayudar. Me hizo prometer llamarla para cualquier cosa. Antes de irse, mi abuelo me metió $200 en la mano para comprar algo que quisiera. Mi abuela me abrazó otra vez y dijo que volvían en Navidad. Kendra me llamó a principios de diciembre. Vi su nombre en el celular y casi no contesté, pero algo me hizo agarrar. Preguntó si podíamos hablar. Sonaba distinta, menos creída, más cansada. Dijo que empezó terapia después de todo y estaba trabajando un montón de cosas con mamá y Mark. Hablamos más de 1 hora. Sacó cosas de la infancia que quería olvidar. Cómo mamá le hacía sus comidas favoritas, pero a mí me decía que no había nada. Cómo le compraba ropa nueva para el cole, pero yo usaba lo del año pasado. Cómo la llevaban al cine y me dejaban solo. Dijo que antes pensaba que era normal porque siempre fue así, pero su terapeuta le ayudó a ver que no estaba bien, que le enseñaron a verme como menos y ella siguió sin cuestionar. Lloró por teléfono y se disculpó por lo de Best Buy, por no decir nada en el auto cuando yo me moría, por importar más su celular que mi vida. No supe qué decir al principio. Le dije que no estaba listo para perdonar a mamá y Mark. Tal vez nunca, pero a ella no la odiaba. Creció en la misma casa loca, solo del otro lado. Ella tuvo favoritismo, yo negligencia, y las dos salimos dañadas. Dijo que entendía
y no esperaba perdón rápido. Luego contó que planeaba ir a la universidad lo más lejos posible. Aplicó a escuelas en otros estados y buscaba becas. No aguantaba más esa casa ahora que la veía clara. La revisión de custodia de 6 meses fue a finales de marzo. Mi terapeuta mandó un reporte de mis avances que Bodad me dejó leer. Decía que mejoré un montón en salud mental desde que salí de casa de mamá, que hablaba más abierto, menos a la defensiva, dormía mejor, comía regular. Anotó que subí 12 libras con Bodad y el estrés bajó. El Dr. Burns mandó registros nuevos. La cicatriz sanó perfecto, marcadores de salud mucho mejores, presión normal, dolores de cabeza crónicos desaparecidos. El abogado de Bodad armó un expediente gigante, casa estable con cuarto propio, asistencia perfecta al cole, boletas de C y D a A y B, cartas de terapeuta, consejero, abuelos, fotos del cuarto y la casa, extractos bancarios de ingreso estable y manutención de 16 años, cronología de citas médicas y terapia. El de mamá tenía poco, hizo algunas sesiones, pero el reporte era básico. Decía que procesaba la situación de custodia, pero sin reconocer la negligencia ni asumir lo de Best Buy. La audiencia fue un martes frío de finales de marzo. Bodad manejó al juzgado. Mis abuelos nos encontraron en el estacionamiento. Adentro me senté con Bodad y su abogado. Mamá al otro lado con el suyo. Mark estaba, Kendra no. La jueza era una señora de unos 50 con pelo corto gris y lentes de leer. Revisó todo el papeleo con calma. Luego pidió testimonios. El abogado de Bodad me llamó primero. Subí al estrado. Juré decir verdad. Esta vez me sentía distinto, más seguro. Me pidió describir cómo vivía con mi papá biológico. Conté que tenía mi cuarto decorado como quería, que Bodad me daba 3 comidas al día, ropa limpia, llegaba puntual al cole, me llevaba a médicos y terapia, ayudaba con tareas, preguntaba por mi día, me sentía seguro. Preguntó por salud y dije que subí de peso, ya no dolores de cabeza. Dormía toda la noche sin pesadillas. La jueza me miró fijo y me preguntó si quería volver a casa de mi mamá. La miré de vuelta y le dije que no, clarito. Luego quiso saber si algún día estaría dispuesto a verla y le solté. La verdad, no sé. Tal vez en algún momento, pero ahora no. El abogado de mamá intentó sacarme algo sobre si extrañaba a la familia o el colegio viejo, pero yo repetía lo mismo. Estoy más feliz, más sano, más seguro. La jueza se tomó un recreo de 15 minutos para leer todo. Al volver, soltó su veredicto. Le dio a Bioad la custodia legal y física completa. Dijo que a los 16 mis deseos pesaban mucho, que se notaba que estaba re bien con él. Apuntó que mamá nunca reconoció lo grave de su descuido, y eso la hacía pensar que podía repetirse. Las pruebas médicas del retraso en atenderme la preocuparon un montón. Me dejó decidir si quería contacto con mamá cuando yo quisiera, sin visitas obligadas. Mamá podría pedir visitas supervisadas más adelante si hacía terapia de verdad y mostraba cambios reales, pero por ahora me quedo con Bioad para siempre. La cara de mamá se puso roja y se levantó y se fue antes de que la jueza terminara. Mark se quedó sentado mirando el piso. Bioad me apretó el hombro. Mis abuelos lloraban de alegría atrás. El abogado le dio la mano a Bioad y le dijo felicidades. Firmamos unos papeles y nos fuimos. Mamá ni apareció en la parte final, cuando la jueza firmó la orden oficial. Solo mandó a su abogado. Mark estaba en el fondo, pero ni me miró ni intentó hablarme. Al salir del juzgado, Kendra me mandó un mensaje. Mamá estaba en casa destrozada, llorando, echándole la culpa a Bioad, a los abogados, a la jueza, a todos menos a ella. Decía que me habían lavado el cerebro y que la familia de Bioad me había envenenado. Kendra intentó decirle que nada de esto habría pasado si me hubiera llevado al hospital ese día, pero mamá no quiso escuchar. Le respondí que lo sentía por ella, que no era su trabajo hacer que mamá viera la realidad. Me dijo que contaba los días para irse a la universidad. Me dio pena leerla, pero culpa no sentí. Todo era elección de mamá, los años tratándome como si no importara, la parada en Best Buy, las mentiras al hospital, no asumir nada. Podría haberlo arreglado en cualquier momento, pero no quiso. Llegó el receso de primavera en abril y Ken vino 4 días. Bioad lo fue a buscar a la terminal y Kian me dio un abrazo gigante en el estacionamiento. Miraba todo como tomando apuntes. El primer día, Bioad nos llevó a un parque de diversiones y subimos 2 veces a todas las montañas rusas. Keon no paraba de decir lo distinto que me veía, más relajado, sonriendo de verdad, riendo. En el colegio viejo siempre andaba tenso y cansado, como esperando el golpe. Ahora parecía un pibe normal pasándola bien. El segundo día nos quedamos en casa jugando videojuegos y comiendo pizza. Keon conoció a mis
mis abuelos cuando vinieron a cenar. Después me dijo que tenía suerte de tenerlos, que era copado ver adultos que de verdad se preocupaban por mí. El tercero fuimos al cine y dimos vueltas por el centro. Habló de cosas del colegio viejo y parecía otra vida. Una que viví, pero ya no. El último día, antes de que Con se fuera, nos sentamos en mi cuarto y me dijo que estaba recontento de que todo hubiera salido bien, que llevaba años preocupado pero no sabía cómo ayudar. Le conté que sus mensajes diarios después de la operación y la visita al hospital valieron oro. Tener a alguien que de verdad le importaba marcó la diferencia. Bioad lo llevó de vuelta a la terminal y prometimos seguir en contacto. Verlo irse me puso un poco triste, pero sobre todo agradecido. Por un amigo de verdad, por Bioad, por mis abuelos, por salir de esa casa antes de que me destrozara del todo. Con el caso de custodia cerrado, empecé a mirar mis notas de otra forma. Pasé de puros 6 y 5 a 8 y algunos 9. La orientadora me llamó una tarde y abrió un sitio de búsqueda de universidades. Me preguntó qué quería estudiar y caí en que nunca lo había pensado porque la facu parecía cosa de otros. Pasamos una hora viendo carreras cerca de la casa de Bioad, comparando becas y fechas. Me imprimió una lista de 10 opciones y dijo que en otoño armaríamos las aplicaciones juntos. El mail de Jasmine Ford llegó un martes antes de clases. Decía que se alegraba de que el juicio terminara conmigo en un lugar seguro. Contó que había usado mi caso en un entrenamiento para todo el distrito sobre detectar negligencia familiar y tomar en serio lo que dicen los alumnos. Leer eso me movió algo adentro. Lo peor que me pasó podría ayudar a otro pibe algún día. Le agradecí por creerme cuando más importaba. Llegó el verano a fines de mayo y necesitaba hacer algo además de quedarme en la casa de Bioad. Me ayudó a armar un currículum, aunque nunca había tenido un trabajo de verdad. La librería del centro tenía un cartel de "Se busca empleado". El gerente me contrató al toque para caja y reponer estanterías 4 días por semana. Mis compañeros eran casi todos universitarios de vacaciones. Me invitaban a noches de cine y juntadas en el parque. Estaba armando amistades reales con gente que no sabía nada de mi pasado, a menos que yo se lo contara. La graduación de Kendra fue a principios de junio. Me mandó una foto con birrete entre mamá y Mark. Después, otro mensaje. La aceptaron en una universidad estatal a 8 horas de casa. Cuando llamó esa noche sonaba distinta, más liviana. Preguntó si podía visitarnos antes de empezar en agosto. Dije que sí sin consultar porque sabía que a Bioad no le molestaría. A mediados de junio llegó la carta por el abogado de mamá. Formal, cuidadosa, pidiendo si quería tomar un café con terapeuta de por medio. Bioad me la dio sin opinar y dijo que era 100% mi decisión. La tuve 3 días antes de hablarlo en terapia. La terapeuta preguntó qué esperaba ganar viéndola y no se me ocurrió nada. Respondí por el abogado de Bioad que no estaba listo y tal vez nunca lo estaría. Kendra llegó un sábado de fines de julio con 2 valijas y sonrisa nerviosa. Bioad la saludó en la puerta como a cualquier invitada. Se sentaron en la sala mientras yo armaba sándwiches en la cocina. Los escuché hablar del juicio. La voz de Kendra se quebró cuando pidió perdón por los años que dejó pasar cómo mamá me trataba. Bioad le dijo que ella también era una piba y no tenía que cargar culpas ajenas. Cuando llevé la comida, tenía los ojos rojos, pero parecía más tranquila que en meses. El viaje de campamento fue la segunda semana de agosto. Bioad cargó la camioneta con carpas y bolsas de dormir y manejó 3 horas al norte para encontrarnos con mis abuelos en un parque estatal. Armamos campamento junto a un lago y pasamos 2 días nadando y caminando. La segunda noche junto al fuego, mi abuelo empezó con anécdotas de la infancia de Bioad. Dijo, saqué la terquedad de los 2 lados de la familia. Luego me miró serio y agregó que esa terquedad me salvó la vida porque no dejé que el descuido de mamá se barriera bajo la alfombra. Mi abuela me apretó la mano y dijo que ojalá me hubiera conocido antes, pero agradecía cada día de ahora en adelante. El último año empezó el martes después del día del trabajo. Entré al colegio con confianza de verdad por primera vez. Mi horario estaba lleno de materias que elegí yo, no lo que sobraba después de las actividades de Kendra. Saqué cuadro de honor el primer trimestre y una profe empezó a escribir cartas de recomendación para la facu. En la sesión de octubre, mi terapeuta notó el cambio. Dijo que había avanzado un montón en un año y preguntó si quería bajar de semanal a quincenal. Acepté porque la mayoría de los días estaba genuinamente feliz, no solo sobreviviendo. Kendra llamó desde su residencia a fines de septiembre. Dijo que la facu era más dura que el secundario, pero mejor porque nadie la conocía como
la hija perfecta de mamá. Empezó terapia en el campus 2 veces por semana. Luego preguntó si podíamos ser hermanos de verdad sin la disfunción de nuestros viejos en el medio. Le dije que podíamos intentarlo y lo decía en serio. Me respondió que con eso bastaba por ahora. Las cartas de aceptación llegaron en marzo. Entré en 3 universidades cercanas con buenos paquetes de ayuda. Una me dio tanta beca que solo necesitaría préstamos chiquitos. Las llevé a casa y las desplegué en la mesa de la cocina. Bioad las leyó despacio y se le humedecieron los ojos. Dijo que estaba orgulloso y agradecido de ser parte de mi futuro después de perderse tanto del pasado. Elegí la del mejor paquete y fuimos el fin de semana siguiente a recorrer el campus y entregar el depósito. Sentí que era lo correcto, ni bien di clic en enviar. Bioad imprimió la carta y la colgó en la heladera junto a mi última boleta de notas. Mis abuelos llamaron esa noche y dijeron que querían ayudar con los gastos. Transfirieron plata a una cuenta que Bioad abrió para libros y útiles. El fin de siguiente anduvimos por tiendas mirando heladeras chicas y lámparas de escritorio. Bioad anotaba en el celu todo lo que necesitaba y tachaba mientras cargábamos la camioneta. Elegí sábanas azul oscuro y gris porque se sentían más de grande que las de dibujitos que tenía en lo de mamá. La salida duró 6 horas y paramos por hamburguesas de vuelta. Bioad preguntó si estaba nervioso por empezar la facu y le dije que emocionado. Sonrió y dijo que así tenía que ser. El día de la graduación fue un sábado de fines de mayo. Me desperté temprano y me puse el birrete y la toga que colgaba hacía 2 semanas. Bioad me llevó al colegio y nos encontramos con mis abuelos en el estacionamiento. Kendra llegó 20 minutos después, cansada del viaje. Kian nos encontró entre la gente y me chocó el puño antes de irse con su familia. La ceremonia arrancó a las 10 y me senté con mi curso en sillas plegables en la cancha. Cuando dijeron mi nombre, crucé el escenario y le di la mano al director. Escuché a Kion gritando desde las gradas y vi a Bioad de pie sacando fotos. Mamá y Mark no vinieron porque nunca les mandé invitación. No me dio pena. Ese día era para los que de verdad estuvieron. Después sacamos fotos junto al cartel del colegio y fuimos a almorzar a una parrilla. Mi abuela no paraba de tocarme el brazo como para chequear que era real. El verano empezó el lunes después de la graduación y me contrataron en una librería cerca de lo de Bioad. Trabajaba 40 horas por semana acomodando libros y en la caja. Los sueldos iban a mi cuenta para la facu y veía cómo crecía cada 15 días. Los findes con Bioad caímos en rutinas que se sentían normales, no forzadas. Viernes de pizza y pelis en el sillón. Domingos de panqueques con chips de chocolate mientras leíamos el diario. Casi todas las tardes sacábamos al perro a pasear por el barrio. Esas cosas simples valían más que cualquier gesto grande porque eran constantes y reales. El día de la mudanza fue una mañana húmeda de agosto. Bioad cargó cajas en la camioneta mientras yo revisaba mi cuarto por última vez. Manejamos 40 minutos hasta el campus y estacionamos frente al dormitorio. Tuvimos que hacer 3 viajes para subir todo al segundo piso. Bioad me ayudó a armar la cama y poner el escritorio junto a la ventana. Cuando terminamos, se paró en la puerta mirando alrededor. Me abrazó y dijo que lo sentía por los años que se perdió, pero agradecía cada día de ahora en adelante. Le dije que me salvó la vida apareciendo en ese hospital. Los dos sabíamos que era verdad. Por fin tenía una familia de verdad y un futuro que valía la pena. Esa es mi versión. Ahora quiero la tuya, porque cada uno ve las cosas distinto. Déjame tus comentarios. Los voy a leer todos.